Gracias. Realmente, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando producto de una reforma 2007. Ese es el gran problema, creo que nos tiene aquí. Hay un asunto que en el 2007 generó, pero estamos hablando de monitoreo, por cierto, puede tratar de... Si ya haya menos... Bien, cuando estamos hablando de monitoreo, cada quien monitorea los medios con ideología. Todo el mundo monitorea los medios con alguna ideología. Hoy, seguramente, los simpatizantes de López Obrador dicen los medios tienen un cerco informativo contra López Obrador. Seguramente los simpatizantes del PAN dicen los medios se dedican a pegarle a Calderón y a no reconocerle sus méritos y hay una crítica permanente hacia el gobierno de Calderón. Y los simpatizantes del PRI dicen los medios traen una campaña contra su presidente que todos los días lo sacan y todos los días le pegan. Y es decir, cada ideología juzga a los medios de distinta manera. Entonces el monitoreo siempre es complicado. Por eso plantear el monitoreo entra con cierta complicación. Y a lo mejor todos tienen razón, por cierto. A lo mejor todos tienen algo de razón, lo cual implica que esos que critican a los medios están aceptando la libertad de los medios. O sea, de alguna manera, al estar viendo eso, está viendo que hay libertad. Hay medios que critican al PRI, hay medios que critican al PAN, hay medios que critican al PRD. Entonces, la pregunta con la que iniciaba esta mesa de decir, ¿se está coartando la libertad de los medios? Pues parece que no, porque están haciendo lo que quieren decir. La reforma de 2007 partió de un evento dramático que fue la elección de 2006. Fue un evento dramático, y digo dramático porque hubo drama. O sea, hubo drama, no hubo toma de reforma, hubo huevazos al Tribunal Electoral, hubo drama, ¿no? Y hubo gente que la sufrió y la sigue sufriendo, entonces es un evento dramático. Y entonces se identifican y producto de ese drama, los actores políticos que son los partidos políticos y los diputados de la Cámara generan una reforma electoral que nos tiene atorados y hay una víctima principal de esa reforma que es el IFE. El IFE fue la principal víctima, no nomás por lo que pasó la renovación de consejeros, sino porque la credibilidad del IFE, que era una de las afectadas en ese momento, en el 2006, también termina siendo afectada. O sea, porque todo lo que pasa es, ahí tienes al IFE monitoreando, ahí tienes al IFE sancionando, ahí tienes al IFE peleándose por los medios, tienes al IFE peleándose por los partidos. Es decir, al IFE lo metió en unas actuaciones que no eran las suyas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles eran los problemas que plantearon para hacer la reforma de 2007? Los grandes problemas. La intervención de actores fuera de la política en las elecciones. Que si los empresarios se metían, que si el dinero sucio en las campañas. ¿Por qué? Porque estos actores compraban spots y en el spot, disfrazado de lo que querían, ponían anuncios políticos electorales, ¿no? O sea, es un peligro para México, no cambie. Entonces hay una intervención. Luego, la influencia que tenían los medios al tratar distinto a los partidos vía tarifas o vía pauta. O sea, no, sí te vendo, pero te vendo a las 3 de la mañana en spots y te los doy mucho más caro de los que se los doy al otro. Y entonces, ¿qué hacían? Pues entonces compra centralizada y no deciden sobre pauta. La pauta la decide el IFE y el IFE es el único que puede comprar espacios en medios electrónicos. La reforma también intentaba adaptarse a los cambios tecnológicos. O sea, ya de repente, las reformas anteriores suponían que existían cosas que ahora, por ejemplo, hoy es muy común los famosos cortes. Yo puedo poner un anuncio distinto a la misma hora del mismo programa en cada ciudad del país. Y entonces los de Mérida no saben qué están viendo los de Campeche, porque eso no existía antes y hoy sí está como muy... La tecnología ha avanzado mucho en ese sentido, también se adaptaba. Otros problemas que existían era la falta de propuestas, que decía, ¿no? Eso no creo que se vaya a resolver, pero también existía la falta de propuestas y toda la campaña destinada a ataques. Entonces era totalmente de ataques, y entonces cayeron también en el exceso de prohibamos negativas, y lo ponemos en la Constitución, prohibir negativas, y lo cual entonces otra vez embarcan al IFE en un problema de estar juzgando hasta dónde llega el criterio de ser negativo y no ser negativo, y censurando al Tata y haciendo cosas que genera reacciones del otro lado. ¿Por qué? Porque lo meten ahora que tiene que ser ese juicio, ¿no? Cosas como, pásame tu spot días antes y entonces ahora lo meten en un pleito.
Una de las víctimas de este es el IFE, es una víctima de la reforma de 2007, que ahora se quejan los políticos y los candidatos de ellos ser víctimas.